Tenemos una nueva oportunidad para seguir aprendiendo de la palabra del Señor a través de la predicación. Dios nos ha concedido como iglesia el privilegio de poder estar aprendiendo, disfrutando de lo que es la revelación suya a través de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y tenemos la oportunidad hoy día de poder continuar en ese proceso precioso de seguir creciendo en nuestra vida de la manera que el Señor espera a través de la dimensión de su palabra, la dimensión del efecto poderoso de su palabra en nosotros. Como ya hemos estado aprendiendo, la iglesia en Tesalónica es en muchos aspectos una iglesia modelo. Ellos han experimentado la salvación del Señor y no han perdido tiempo en cuanto a lo que significa el ejercicio práctico de su fe. Ellos al muy temprano tiempo el tiempo de la llegada del Evangelio en la iglesia primitiva, están comenzando a dar pasos, comenzando a avanzar, comenzando a moverse en medio de una generación tremendamente perversa y están dando fruto, fruto correcto, que claramente es algo que llena el corazón de Pablo y el resto de su equipo misionero al punto de reconocerles de muchas maneras a través de lo que es el reflejo de esta primera epístola. Pablo reconoce con mucha alegría cómo ellos estaban dimensionando el valor de ser creyentes y cómo sus virtudes resaltaban de muchas maneras en el entorno en el cual ellos se movían. Obviamente sabemos entonces el propósito de Pablo, más que tratar de rectificar o corregir necesariamente muchos elementos que ellos estaban haciendo muy mal, como sabemos sucede, por ejemplo, con la iglesia de los Corintios. Él más bien trata de afinar algunos conceptos y por otro lado trata de animarles a crecer en aquellos que ya estaban experimentando. O en palabras de Pablo, como hemos visto ya, a abundar más y más en lo que significa la vida correcta, la vida correcta. En los primeros versículos del capítulo 4 que nos han convocado en las semanas anteriores, vimos cómo el desafío que Pablo está lanzando a los creyentes allá está arraigado en poder preservar correctamente su conducta moral, apartarse de cualquier práctica que sabemos deshonra a Dios, afecta su relación y su comunión con Dios, para obviamente resaltar una santidad cristiana que dignifica el nombre de Cristo y que obviamente habla bien de ese Dios santo que nos ha rescatado para precisamente ser santos. Para aquello hemos aprendido que es vital asumir, en primer lugar, que Dios espera una vida pura y es celoso de esa vida pura. Él es vengador de todos aquellos que hemos errado en lo que significa vivir como Él lo espera, porque como pueblo santo y apartado para Él debemos vivir de esa manera también, reflejando la diferencia con este mundo. También, por otro lado, el dimensionar que su propósito es nuestra santificación. Por lo tanto, cuando hacemos cualquier cosa que va fuera del marco de lo que significa la pureza que Él ha establecido, nos alejamos de su propósito, de su plan perfecto. Y también dimensionar de buena manera el hecho de que Él nos ha dado lo necesario por medio de su Espíritu para que tú y yo podamos triunfar, para que tú y yo realmente podamos huir de la inmoralidad y para que podamos obviamente honrar a aquel que nos tomó como hijos. Lo que Pablo va a señalar ahora en los versículos que nos van a acompañar en este día y que van a dar la base de nuestro estudio en esta semana es un llamado a abundar y crecer en lo que significa el amor cristiano. Y cuando miramos todo eso en el contexto nos damos cuenta que tiene un sentido absoluto. Recuerde usted, ya hemos hablado del peligro de la inmoralidad. Bueno, tú no puedes vencer correctamente la inmoralidad si tú no comprendes lo que significa el verdadero amor bíblico. Tú no puedes evadir todo aquello que está ligado al egoísmo, el orgullo de lo que significa hacer lo que tu carne quiere. Si tú no dimensionas la maravilla de la generosidad, la entrega, obviamente todo lo que está arraigado en el amor que sabemos el Señor ha compartido con nosotros. Por lo tanto, lo que Pablo va a señalar en esta porción que cubre en el capítulo 4 de Primera a los Tesalonicenses, los versículos 9 y 10, es este llamado a abundar más y más en el amor, a vivir correctamente, entender lo que esto significa y estar disponibles para poder ejecutarlo como Él también lo anhela. Quiero entonces me acompañe en su Biblia, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, y voy a leer para usted los versículos 9 y 10. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, y leo para ustedes los versículos 9 y 10. La palabra del Señor dice así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia.
Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Vuelvo a leer para usted y para mí. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Acompáñenme en oración. Señor y Dios, te damos tantas gracias por darnos tu palabra, Señor. Es la lámpara, Señor, para alumbrar nuestro camino, Señor. Es obviamente el faro que necesitamos para la noche más oscura, Padre. Es sin duda el aliciente necesario para poder alentar un corazón desanimado, Padre. Es, oh Padre amado, la verdad que necesitamos, Señor, para movernos en este mundo de mentira. Señor, es la espada que nos ayuda a defendernos de los ataques del enemigo. Y es el espejo, Señor, que nos muestra tal como somos, Padre. Dios, gracias porque quedo corto, Padre, describiendo todas las maravillas de las características, Señor, de tu santa verdad. Y gracias, Dios, porque sabemos la razón de quedar corto es porque es tan maravillosa, tan indescriptible como tú mismo, Señor, lo eres. Dios, te damos gracias porque nos permites como iglesia apartar tiempo para tu verdad. Y te rogamos, Señor, nos ayudes, así como lo has hecho con los creyentes a lo largo de la historia y en particular con los tesalonicenses, a admirar lo que significa el amor que tú nos has entregado, a estar disponibles para vivirlo, Señor, y a abundar más y más, Señor, en lo que significa el ejercicio de este. Señor, en un mundo en donde solemos, Señor, cansarnos de hacer lo que es correcto, ayúdanos, Señor, te pedimos, ayúdanos a no cansarnos de hacer el bien, a no cansarnos de amar, Padre, y a reflejar a través de aquello que nos has entregado, Señor, la maravilla, Señor, de tu obra en nosotros, Señor. Guíame, Señor, a decir lo que usted espera, Padre, sin interferir tu voz, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si nos vamos al trasfondo histórico de los tesalonicenses, usted y yo vamos a reconocer algo que ya hemos estado mencionando en varios momentos. El contexto en el cual se encontraban ellos y muchas iglesias en el comienzo de lo que fue el Evangelio era la idolatría, una idolatría que estaba asociada directamente con la inmoralidad sexual. Usted debe saber, los corintios, por ejemplo, tenían más de 1000 prostitutas que eran sacerdotisas del templo. Y de ahí en más, tú podrías imaginar entonces que todo lo que estaba arraigado en lo que era la costumbre cultural del pueblo, asociado a deidades o cultos religiosos, estaba íntimamente ligado con lo que significaba la inmoralidad. Por lo tanto, alejarse de toda lógica de religión humana era alejarse de la inmoralidad. Pero también acercarse a la religión divina significaba en la práctica asimilar lo que era correcto. En ese sentido, los tesalonicenses no solamente son convocados por Dios a dejar huir de la fornicación, alejarse de todo aquello que deshonra a Dios, sino también a tomar, adoptar, vivir prudentemente aquello que le honra. Y en este caso particular, Pablo nos menciona, es el amor bien entendido. El cambio de la inmoralidad por lo correcto era básicamente este amor. Y por ende también una gran razón por la cual el pueblo cristiano iba a adquirir animosidad de los incrédulos. Misma razón por la cual en el mundo en el que nos encontramos vemos el mundo empieza a aborrecernos cada vez con más fuerza. Es porque no estamos cediendo a las lógicas inmorales de sus actos, y por otro lado, queremos vivir una conducta piadosa y amorosa que honre de buena manera a Dios. No es casualidad que el apóstol Pedro, pensando precisamente en aquello que era parte de la práctica cristiana, mencione en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 3 y 4, lo siguiente: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, los incrédulos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución o de disolución, y os ultrajan. El mundo no podía entender por qué los cristianos ya no eran parte de la religiosidad pagana y moral de ellos. Los cristianos ya no les generaban utilidades económicas a lo que significaba la saciedad de sus concupiscencias. Por lo tanto, lo mejor que podían hacer ahora era crecer en su odio hacia ellos. Como ya he mencionado, la contrapropuesta fundamental para esa inmoralidad es bíblicamente el amor. Y es porque no hay nada más desconectado del egoísmo predominante en la promiscuidad.
de lo que significa esa entrega sacrificial y desinteresada que debemos tener por otros. Los creyentes entendieron tan bien eso, que se convirtieron en ejemplos piadosos de esa práctica. La Biblia nos narra cómo desde el comienzo de la iglesia primitiva la característica del amor resaltaba en ellos. Dice el texto allá en Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído, note, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y al mirar no solamente allá, sino la historia de la iglesia, las maneras en cómo podían expresar su amor a otros, podemos notar cómo acá resalta la idea de poder entregar a otros aquello que era parte de su propia realidad para poder ejecutar aquello que habían recibido y que hemos recibido, mis hermanos, como nadie en el mundo, un amor invaluable, invaluable. Quisiera compartir con ustedes un extracto de un hombre que se llamaba Luciano de Samosata. Era un escritor sirio pagano. Obviamente él está totalmente contrario al cristianismo. Él era famoso por hacer sátiras, muchas de ellas están en nuestros días, usted puede encontrarlas en diferentes lugares, y hay una específicamente con un propósito particular, el de poder burlarse de los cristianos. Se llama El Peregrinus. Y lo que hace a través de esto es narrar lo que era su contexto, es decir, conocido de su realidad con los cristianos, y ver cómo podía a través de lo que veía burlarse de ellos. Mire con atención, escuche con atención aquello que él escribió sobre los creyentes. Cito: los desgraciados están convencidos de que serán inmortales y vivirán siglos sin fin, y en consecuencia desprecian la muerte. E incluso los más se entregan ellos mismos voluntariamente a la muerte. Además, su primer legislador, está hablando de Jesús, los convenció de que todos eran hermanos. Una vez que se han apartado de los dioses griegos y han renegado de ellos y adoran a aquel sofista suyo crucificado y viven conforme a sus leyes, desprecian por igual todos los bienes y los consideran propiedad común y aceptan estos preceptos sin ningún testimonio probado. Si se presenta pues ante ellos cualquier pícaro embaucador que sepa sacar partido de las circunstancias, se hace rico sin tardar, mofándose de estas sencillas gentes. Y no me deja de llamar la atención que lo que para él y el resto del mundo puede sonar como algo absurdo, no es más que una muestra preciosa del verdadero amor cristiano, de la aplicación práctica de lo que significa el verdadero amor cristiano. Mis hermanos, los creyentes estamos sostenidos en las palabras de Jesús. Un Jesús que nos dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y los creyentes de la iglesia primitiva asimilaron también esto, que es evidente a través de todos los relatos, tanto bíblicos como históricos, que hay precedentes genuinos de su entrega voluntaria y abnegada hacia los demás. Permítame leer otro registro histórico del 197 después de Cristo, escrito por Tertuliano, uno de los líderes de la iglesia primitiva, que escribió un libro llamado Apología, precisamente para defender a los creyentes de lo que era la opresión del Imperio Romano, y quiso mostrar o explicar a través de este escrito por qué los cristianos hacían lo que hacían. Leo para ustedes esta tremenda declaración histórica. Él escribió: aunque tenemos nuestro tesoro, no se compone de dinero de compra, como el de una religión que tiene su precio. Cada mes, en el día de la colecta, el que quiere hacer una pequeña donación, pero solo si es su voluntad y solo si puede hacerlo, porque no hay ninguna obligación, todo es voluntario. Estos regalos no se toman de allí y se gastan en fiestas, en beber y comer, sino que se usan para apoyar y enterrar a los pobres, para suplir las necesidades de los niños y niñas privados de medios y padres, y de los ancianos confinados a permanecer en casa. Tales también los que han sufrido un naufragio, o si hay alguno en las minas, o desterrado en islas, o encerrados en cárceles, por nada más que su fidelidad a la causa de la iglesia de Dios, se convierten en los protegidos de su confesión. Pero son sobre todo las obras de un amor tan noble que llevan a muchos a poner un estigma en nosotros. Mirad, dicen, cómo se aman unos a otros, como incluso están dispuestos a morir
unos por otros. Mis queridos, ese perfecto amor que echa fuera el temor, ese entrañable amor, ese ferviente amor, es lo que nuestro texto el día de hoy nos convoca a considerar. Y es esperable que tú y yo estemos dispuestos a ejecutar. En primer lugar, vamos a apreciar a través del relato bíblico el principio del amor fraternal. El principio del amor fraternal. Dice al comenzar el versículo 9 lo siguiente: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, Pablo comienza este relato reconociendo la práctica constante del amor en los tesalonicenses. Él está diciendo al comenzar, bueno, ustedes no necesitan que les digan mucho allá, es obvio. Ustedes han estado disponibles para ejecutar correctamente este amor. Hay evidencia de que ustedes lo están llevando a la práctica. Pero obviamente incluso a través de eso hay lecciones que tú y yo necesitamos dimensionar. Una de ellas es quizás algo que es parte común de nuestras lecciones del idioma griego. Probablemente algunas de las primeras cosas que has aprendido dentro del cristianismo es que la palabra para amor, este amor sacrificial, de entrega voluntaria en griego, es la palabra ágape. Y cada vez que Dios quiere hablarnos de su amor hacia nosotros y del amor que nosotros debemos reflejar hacia los otros, esta palabra está resaltando, a diferencia de lo que era la práctica pagana, de interpretar amor como eros, por ejemplo, que era un amor erótico, carnal, lleno de concupiscencia. No, el amor ágape era lo que hacía resaltar este amor genuino, divino, que los creyentes y solo los creyentes podemos vivir de buena manera. Y aunque esta palabra amor es muy interesante, aparece en nuestro texto al finalizar el versículo 9, cuando menciona que debemos amarnos unos a otros, no es la palabra que Pablo utiliza al comenzar el versículo, al hablarnos del amor fraternal, el amor fraternal. De hecho, la palabra que Pablo utiliza, o el vocablo que es uno solo, que se traduce como amor fraternal, es en el griego Filadelfia, Filadelfia. Y Filadelfia es precisamente una palabra que se utilizaba contextual o históricamente para hablar del amor que existía entre aquellos que tenían lazos sanguíneos, es decir, el amor entre hermanos carnales. El amor que sabemos es tremendo y que está asignado naturalmente por esta lógica de comunión fraterna, es decir, familiar. Ahora, lo llamativo es que si bien esta palabra tenía ese contexto y siempre se utilizaba históricamente en aquel sentido, siempre que aparece conectada o usada en las Escrituras, Dios le da un sentido que va más allá del hermano consanguíneo, tiene que ver con el hermano en la fe. Dios ha querido utilizar precisamente esa palabra para mostrar que así como existe un amor familiar, cercano, abnegado, de preocupación correcta y amorosa, debe existir precisamente aquello en la relación familiar que existe entre aquellos que somos hijos del mismo Padre Dios y que somos parte de su familia. Esta palabra, Filadelfia, nos habla de esta ligación que Dios espera los creyentes tengamos los unos para con los otros y que no nos desconectemos de aquello, sino por el contrario tratemos de enfatizar al punto de poder vivir lo que eso significa. Probablemente tú y yo podríamos compartir en muchas ocasiones la riqueza de la maravilla de tener una familia espiritual. Y el amor que muchas veces sabemos es evidente, podemos hacer brotar entre nosotros de una manera que es tremenda y que podemos percibir claramente de otros. Bueno, Dios espera que ese amor fraternal sea real y sea palpable y que no estemos disponibles para desecharlo. Cuando miramos en el amor fraternal, pensamos en un deber, el deber de cuidar, de proteger, de proveer a aquella persona que es mi hermano, que está al lado mío, aquella persona que Dios ha puesto para que camine junto a mí el peregrinaje cristiano. Obviamente, Dios nos ha dado el privilegio de pertenecer a Él y por resultado aquello nos ha dado el privilegio también de tener familia en Él. Por lo tanto, este principio de hermanos bien asimilados es algo que no solamente Pablo está diciendo, los tesalonicenses lo ejecutan muy bien, sino que esperaría que todos los creyentes en la historia estuviésemos dispuestos a ejecutarlo. Esa lógica de desconexión en el marco de una iglesia del Señor, esa lógica de despreocupación de los miembros de los unos para con los otros en el marco de la iglesia del Señor, no tiene ningún sentido cristiano ni ningún sentido bíblico. Es porque Dios, que a diferencia de lo que significa una realidad carnal, te ha hecho parte, es decir, en su voluntad de lo que significa el privilegio de poder servir y ser servido por otro de manera voluntaria, con un corazón en Él,
quiere que tú estés dispuesto y que yo esté dispuesto a poder disfrutar de aquello y evidenciar aquello. Mire cómo esta verdad es señalada de maneras tan palpables en la Escritura. En Primera de Juan, por ejemplo, capítulo 2, versículo 9 al 11, se señala: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Era tan real, tan literal, tan palpable el hecho del amor genuino que debería existir entre creyentes, que Dios menciona, es una marca palpable de que eres un verdadero hijo de Dios. El amor entre hermanos es una muestra de nuestra verdadera conversión y por ende la vocación que deberíamos llevar adelante. En en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, la palabra del Señor dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es de Dios. El amor entre hermanos es tan evidente para con Dios y la relación que tenemos con Él, porque claramente fue el mismo quien estableció aquel principio, señalando en Juan capítulo 15, versículo 35, la voz de Jesucristo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mis hermanos, el amor es algo que debe ser entregado de manera genuina por nosotros que hemos recibido el perfecto amor para con los demás. Ahora es evidente bíblicamente que debemos hacerlo en todo ámbito de cosas. Claramente aún la Biblia nos convoca a amar a nuestros enemigos y sabemos, esta es una realidad en la cual vamos a estar, es decir, inmersos como creyentes permanentemente, viendo la forma en cómo podemos servir incluso a aquellos que nos hacen mal. Pero este texto en particular, como varios otros textos de la Escritura, quieren apuntar de manera específica a lo que significa el amor fraternal, ese amor que debemos tener de los unos para con los otros dentro del cuerpo de Cristo. Un amor prioritario que debe resaltar, un amor que piensa en primer lugar en la familia de la fe y un amor que obviamente manifiesta a todos aquellos que están fuera de este ámbito el hecho de declarar, tal como podía mencionar en el escrito que leí de la historia al comenzar nuestro sermón: mirad cómo se aman, ve cómo se estiman el uno para con el otro. Los miembros del cuerpo de Cristo debemos estar disponibles para cuidar, como lo haríamos con un hermano carnal, el uno para con el otro, física y espiritualmente. Debemos estar disponibles para seguir la instrucción bíblica. En el libro de Hebreos, el escritor allá dice: permanezca el amor fraternal. Y lo dice a través de maneras prácticas, haciendo, por ejemplo, que sea notorio en nosotros la hospitalidad de unos para con los otros. Y recordar a nuestros hermanos que están en prisión o pasando momentos difíciles por causa de Cristo. Pedro, sabiendo incluso lo difícil que es en muchas ocasiones amar a algunos de nuestros hermanos, él enfatiza lo siguiente en su primera carta, capítulo 4, versículo 8: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y con eso nos dice: tus hermanos van a pecar, tus hermanos van a pecar contra ti, muchos de tus hermanos probablemente te van a causar daño, y lo que tú necesitas hacer es preservar un ferviente amor, y en ese amor estar disponible a cubrir sus pecados para seguir adelante, para seguir adelante. Mis queridos, el desafío no es menor, pero es estimulante saber que Dios nos ha dado el ejemplo de la iglesia en Tesalónica para apreciar cómo ellos realmente estaban disponibles a aplicarlo. Si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame allá a la primera carta a los tesalonicenses. Yo sé, estás allá en el capítulo 1. Mira lo que dice, capítulo 1, versículo 3, al comenzar esta epístola y el reconocimiento del apóstol Pablo allá. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, note, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. El amor correcto, un amor trabajoso, un amor laborioso, un amor servicial, era tan evidente en los tesalonicenses que Pablo no espera más de 3 versículos para decirlo de inmediato. Si usted avanza conmigo al capítulo 3, versículo 6. Luego de que Timoteo ha vuelto de este viaje para inspeccionar cómo estaban los hermanos en Tesalónica, él llega con noticias y les señala. Pero cuando Timoteo volvió, 1 Tesalonicenses 3:6, de vosotros a nosotros nos dio buenas noticias de vuestra fe, note, y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Mis hermanos, el principio del amor fraternal es un principio bíblico. Tú y yo debemos tenerlo.
Debes amar a tu hermano, debes hacerlo. Y es un privilegio amar a tu hermano. Dios nos da la oportunidad de poder notar cómo a través de esto su santificación se hace palpable en nosotros. En algunas ocasiones tendrás que amar hermanos difíciles de amar, pero tienes el deber, tengo el deber y tenemos el privilegio de poder hacerlo. Es porque nosotros también sabemos, hemos recibido de Dios un amor siendo difíciles de amar. Y tenemos la oportunidad y la gracia del Señor para poder ejecutarlo tal como los hermanos en Tesalónica lo llevaron adelante. Los siguientes principios que se han enseñado a través del texto que estamos leyendo, vuelve allá al capítulo 4, por favor, nos habla de la procedencia del amor. Dice allá el mismo versículo 9 de 1 Tesalonicenses 4, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. La fuente o la procedencia del amor que los tesalonicenses podían manifestar no estaba arraigado en su propia concepción personal, no estaba arraigado en su propia creencia de lo que era el amor. De hecho, tú deberías asumir que lo que en el contexto histórico los tesalonicenses pensaban que era el amor era todo aquello que está lejos del concepto divino de amor, inmoralidad, egoísmos, es decir, buscando lo suyo propio, nada de lo que el Señor pudiese esperar reflejara correctamente su perfecto amor. Y Pablo está diciendo, la forma como ustedes consideraron y reconocieron el amor correcto, aprendieron ese amor, está arraigado en el hecho de que Dios mismo se lo enseñó. Pablo dice que el secreto está en que ellos fueron enseñados por Dios mismo el amarse unos a otros. La palabra que utiliza en griego es bien interesante, es teodidactoi, vocablo que solo aparece acá en el Nuevo Testamento y que literalmente se traduce como Dios enseñó, Dios enseñó. Hay una palabra griego que nosotros utilizamos mucho cuando hablamos de alguien que aprende por sí mismo, se llama autodidacta. Bueno, es la misma palabra didactoi que utiliza esto, pero la diferencia está en el teo que comienza allá, hablando de Dios. Así como hay personas que son autodidactas para aprender ciertas cosas, bueno, el verdadero creyente cuando se trata del amor es teodidacta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Dios se ha encargado de enseñarte lo que significa el entendimiento correcto del amor y la práctica correcta de esta. La idea es que como resultado de la naturaleza nueva que el Señor nos ha dado en Cristo, una de las grandes maravillas que vienen como beneficio de la salvación es la naturaleza divina que incluye su amor, su amor. De manera experiencial, usted y yo tenemos el privilegio de poder apreciar lo que significa la llegada de la conversión junta con lo que significa la llegada del amor a nosotros. Y cuando usted y yo estamos diciendo sí a Dios por su pura gracia, estamos también diciendo sí a su amor, un amor que llena nuestras vidas y que ahora tenemos la oportunidad de poder compartirlo correctamente con otros. Dios se encarga, por medio de la obra del Espíritu Santo, de poder llenarnos activamente de ese amor derramado y nos permite también, por medio del Espíritu Santo, ser instados a poder compartirlo. Permíteme mostrar cómo el contexto nos ayuda a comprender aquello. Si usted está en 1 Tesalonicenses 4, mire lo que dice el versículo 8. Dice así: así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora, esto es muy interesante, muy necesario de apreciar por nosotros. Muy interesante y muy necesario de apreciar por nosotros. La palabra de Dios nos enseña que cuando desoyes o desatiendes la voz de Dios, lo que estás haciendo en la práctica es desatender la gracia preciosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que no solamente nos permite, entre sus gracias, el poder batallar y vencer a la inmoralidad, sino que también nos permite el hecho de poder experimentar y disfrutar de lo que significa su perfecto amor. Esto lo enseña de manera magistral el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5. El texto dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy mencionando? ¿Qué es lo que Pablo quiere señalar? Bueno, en la práctica es lo siguiente, es que cada verdadero creyente tiene el privilegio, la bondad de parte de Dios de poder recibir desde el momento de su conversión, por la llegada del Espíritu Santo a tu propia vida y mi propia vida, el concepto, la práctica, la plenitud del amor suyo. Por lo tanto, el gran desafío tuyo y mío no es rogar para que Dios nos dé su amor porque ya nos dio todo el amor necesario. No es pedirle a Dios que comparta algo de su amor conmigo para poder reflejarlo a alguien porque Dios ya se encargó de entregarlo, sino más bien
el estar disponibles para practicar ese amor que Dios ya se entregó, que ya nos entregó, que ya nos dio. El amor que los hermanos en Tesalónica manifestaban no surgió de ellos mismos, no fueron ellos quienes lo inventaron, tampoco surgió de la enseñanza apostólica, fue un amor genuino y entregado por medio de la obra salvífica de Dios en sus propias vidas. La fuente del amor correcto es Dios y tú y yo compartimos esa misma fuente. Por lo tanto, como cristianos, tú y yo tenemos el amor. Lo que necesitamos hacer es practicar ese amor. Lo que tú y yo necesitamos hacer es compartir ese amor. Un tercer principio que aprendemos de este texto tiene que ver específicamente con ello, ¿no? La práctica de ese amor, cómo nosotros ejecutamos. Y bueno, los tesalonicenses nos dan un gran ejemplo de aquello. Mire lo que dice versículo 10 en su Biblia. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. El entendimiento del amor que los tesalonicenses tenían no solamente era teórico, era esencialmente práctico. Tenía que ver con la manera en cómo ellos llevaban adelante la demostración de este. Dios ya les ha salvado y les ha dado toda la cuota necesaria de amor que ellos deben aplicar. Entonces ellos no esperan mucho tiempo, ni siquiera mucho conocimiento. Lo que hacen es decir, entregarlo, entregarlo, entregarlo. Es tanto así que el texto bíblico menciona que los hermanos que están por toda Macedonia habían evidenciado francamente lo que era ese amor. Cuando tú y yo conocemos parte de la historia bíblica, nos damos cuenta que hasta ese punto simplemente en la zona de Macedonia estaba la iglesia de Tesalónica, de Berea y la iglesia de Filipos. Pero el espacio territorial era mucho más grande que eso. Y no tardaron mucho los mismos hermanos tesalonicenses de ser los encargados de divulgar su fe por diferentes zonas al punto de llenar todo aquello con el Evangelio de Jesucristo. Si tú retrocedes conmigo al capítulo 1 de Primera a los Tesalonicenses, notarás los versículos 7 y 8, que el texto bíblico dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El amor de los creyentes tesalonicenses se había manifestado esencialmente por medio de lo que era la demostración del Evangelio de Jesucristo en todo el entorno en donde ellos se encontraban, yendo incluso más allá de sus propias fronteras. Pero no solo eso, sino que lo hacían a través de todas las muestras genuinas de dádivas que podían dar a otros. Yo quiero leer para ustedes lo que Pablo más adelante escribe a los corintios en reconocimiento al amor genuino y desinteresado de los hermanos en Macedonia, que obviamente describen a los tesalonicenses. Dice el texto en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó a la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no, como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mis hermanos, los tesalonicenses fueron un ejemplo palpable de ese amor, al punto que están buscando formas de ayudar. Pablo, no nos impidas el hecho de poder ayudar a los demás. Pablo toma parte de lo que significa nuestra dádiva. Pablo recibe lo que queremos dar para los demás. Y la razón estaba arraigada en ese amor fraternal, bien entendido y bien ejecutado. Varias cosas que podemos aprender de este texto. El texto dice en el verso 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. La palabra hacéis es la palabra practicáis, es un tiempo presente continuo, tiene que ver con un ejercicio constante. Pablo está diciendo, ustedes no lo hicieron solo una vez, lo siguieron haciendo siempre. Mis hermanos, es una tentación de vez en cuando tú y yo expresamos nuestro amor, pensar que ya lo expresamos en una cuota suficiente. Y Pablo está diciendo, ustedes continuaron haciéndolo y continuaron haciéndolo y continuaron haciéndolo. Por otro lado, Pablo está diciendo que su amor no fue discriminatorio, no apuntó simplemente a una u otra persona sabiendo que podías hacerlo a muchos más. El texto describe que su amor fraternal fue para con todos y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia.
y en la medida de su corazón, ellos estaban aceptando el privilegio de poder compartir su amor a todos y a cada uno de sus hermanos. Además, su práctica fraternal no se limitaba solo al ámbito de su propia iglesia local. Note aquello, Pablo es muy explícito para decir a todos los hermanos que están por toda Macedonia, es decir, yendo mucho más allá de sus propias fronteras, la provincia que había sido extensamente evangelizada por ellos, estaba evidenciando el genuino amor de ellos, un amor que sabemos, según la Escritura, reflejaba alivio por las necesidades de los pobres, desafío por la extensión del reino de Cristo, apoyando a aquellos quienes llevaban su dádiva, su evangelio, el poder visitar a los enfermos y los que estaban necesitados, tal como Hebreos nos convoca a considerar, y obviamente manifestar un afecto y sincero amor genuino a través de los actos y las palabras que llevamos adelante. Mis hermanos, Primera de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18 dicen: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tienes la posibilidad de amar, no dejes de hacerlo. Tienes la posibilidad práctica de amar, no dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo. Un siguiente aspecto que la palabra del Señor nos enseña a través de este relato tiene que ver con la perseverancia del amor, la perseverancia del amor. Dice al finalizar el versículo 10 del capítulo 4, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Tal como hemos aprendido, el amor fraternal de los tesalonicenses era practicado fielmente por los creyentes allí. Es decir, Pablo está diciendo en varias ocasiones, ustedes lo hacen, lo manifiestan, ustedes lo llevan adelante. Esto no tengo nada más que decir. Ustedes son ejemplos dignos de un amor genuino. Pero es interesante que Pablo, a través de lo que quiere señalarnos, está enseñando también que siempre corremos el riesgo de detenernos en esa práctica del amor. El riesgo, por un lado, de detenernos y pensar que esas glorias pasadas de nuestro amor reflejado en el pasado son suficientes para lo que significa mi vida en el presente y en el futuro, ¿no? Y todos nosotros seguramente tenemos historias del pasado en donde hemos ejecutado un gran amor por alguien, pensando que eso es suficiente. Y debería decir, es tremendamente triste cuando todo lo que podemos hacer es simplemente recurrir al pasado para expresar o manifestar cómo fue nuestro amor. El riesgo de quedarnos con aquello es algo tremendamente peligroso. Y Pablo, a través de lo que está enseñando a los tesalonicenses, quiere animarlos, es decir, no se queden allí, no se queden allí. Otra de las tentaciones en las cuales podríamos caer es de pensar que, bueno, debemos quedarnos en esta misma cuota de amor. Hemos cuantificado nuestro amor, por lo tanto, simplemente en cuanto a esa cuantificación nos quedamos allá, no más que eso, simplemente eso. Y otra vez las palabras de Pablo son descriptivas. Él dice: os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. No te quedes ahí, no te estanques allí, no te detengas allí. Siempre el amor te da espacio para que crezca en su ejecución. Es porque el amor, como tantas otras de las gracias de Dios que están encerradas en la santificación, precisamente hacen eso en nuestra vida. Nos permiten ir avanzando y creciendo día a día en lo que significa el desarrollo de nuestra comunión para con otros y en las expresiones de nuestro amor para con otros. La santificación es una demostración palpable de que Dios espera que tú y yo seamos perfeccionados en Él hasta la gloria misma. El amor es una demostración palpable de parte de nuestro Dios para demostrarnos que hay algo que puede crecer día a día hasta la gloria misma. No debemos cansarnos de hacer el bien, no debemos cansarnos de amar, por el contrario, debemos abundar mucho más y más en ese amor. Esa misma convocatoria es algo que Pedro quiso enseñar a su audiencia en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 22. Él señala: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, siendo salvos, no hay duda de que son salvos, mediante el Espíritu, note, la fuente del amor, Dios mismo por medio de su Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Otra vez menciona el amor fraternal, el amor que debemos tener de los unos para con los otros, un amor que ha sido dado por nuestro Dios y que lo que debemos hacer es entregarlo de manera entrañable. O como podría traducirse literalmente el texto, extienda los límites del amor de los unos para con los otros. Note eso, no te conformes con esto. Si puedes amar más y debes amar más, ama más, ama más. Aún como Pablo lo decía, aunque amando más seas amado menos,
ama más, abunda, abunda en amor, abunda en tu amor. Mis amados, el amor fraternal conlleva desafíos, sin duda alguna. Lucharemos con nuestra carne en el ejercicio de la perseverancia. Quizás veremos desprecio, veremos ingratitud de nuestros hermanos. Enfrentaremos muchas veces oposición al llevar adelante un amor genuino. Por lo tanto, para aquello es absolutamente necesario el recordarnos que Dios es quien nos exhorta a no claudicar y que Él nos entrega las fuerzas necesarias para poder llevar adelante la ejecución de este amor. Es el mismo Dios que nos habilita, el que nos demanda el hecho de que nosotros perseveremos sabiamente y crezcamos sabiamente, lo que significa las muestras ese maravillosas del amor. Hace algunas semanas atrás, yo mencioné un pasaje en uno de nuestros estudios bíblicos en donde las palabras de Jesús decían que los pobres siempre iban a existir. Y una de las grandes cosas que nosotros podemos aprender a través de esta voluntad soberana de Dios es que los pobres siempre existan. Es que la razón es porque existen aquellos que son mucho más que pobres y que pueden compartir de todo lo que el Señor le ha dado para las necesidades de estos. La comunión de la fe cristiana es algo que puede vivirse de manera preciosa, en donde no existe en ningún sentido la lógica de las barreras, ni educacionales, ni culturales, ni tampoco económicas, en donde francamente todo lo que nos une es Cristo y lo que significa su verdad. Y todo lo que hacemos es vivir a Cristo a través de la generosidad que se empieza a manifestar y brota espontáneamente de los unos para con los otros. Un cristiano que se asume como tal y que cierra la posibilidad de su amor a otro, no solamente tiene razones poderosas para cuestionar lo que significa ese amor y su conversión, francamente, sino que también se cierra el privilegio, si realmente lo es, de poder experimentar una de las maravillas más preciosas que significa el hecho de ser cristiano. Dios, que nos dio un ejemplo precioso de generosidad, porque de tal manera amó Dios al mundo note, que dio a su Hijo unigénito. Está manifestando en nosotros la posibilidad también de amar a través de darnos correctamente y dar de nosotros a otros, mayormente los de la familia de la fe. Algo en la historia de Tesalónica que es muy estimulante al respecto es saber que Dios permitió que no solo exista la primera carta, sino también la segunda carta. Y a través de esa segunda carta podemos ver cómo en el avance de la historia de los tesalonicenses, Pablo pudo notar que ellos realmente hicieron caso a lo que les había enseñado. Acompáñame en su Biblia, por favor, a la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1. En la primera epístola, Pablo ha dicho: os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. No dejen de amar, por favor, sigan creciendo en su amor. Siempre hay espacio para hacerlo. Tienes una fuente inagotable de amor dentro tuyo por la gracia de Dios. No dejes ni detengas tu opción de amar a otro. Y en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3, mira lo que Pablo señala. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros, nota, abunda para con los demás. Es evidente, hermanos tesalonicenses, dice Pablo, que ustedes entendieron la lección, entendieron que era necesario, con todo lo bueno que hacían, saber que siempre había espacio para algo más. Y mis queridos, siempre hay espacio para algo más. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este llamado al amor, Señor. Dios, sabemos, es evidente, nuestra carne quiere entorpecer cada maravilla, Señor, de gracia que tú nos has entregado. Y, Señor, necesitamos de ti para poder estorbar, Señor, esa carne, no dejarla actuar de la manera que muchas veces resalta, Padre, y permitir, Señor, que sea la liberalidad de nuestros actos, el amor genuino de nuestra compasión, misericordia, Señor, y entrega por otros que resalte, Padre. Nos has hecho parte de una comunidad de fe en donde la fe, sin duda alguna, es la base en la cual sostenemos nuestras convicciones. Pero, Señor, en donde el amor es algo, Señor, genuino que debe seguir manifestándose y debe expresar no solo a nosotros, sino como tu palabra lo indica, al resto del mundo que realmente te seguimos, Padre, te seguimos. Señor, cada uno de nosotros sabemos cuánto amor hemos recibido de parte tuya, Señor. Podemos dimensionar por lo que significa el traslado de la muerte a la vida, Señor,
el traslado de la ceguera a la luz, lo que ha sido, Señor, tu amor reflejado, Señor, en la salvación. Y, Señor, no quisiéramos ser egoístas al dejar toda esa grandeza para nosotros mismos y no dimensionar cuán importante es poder entregar, Señor, de ese amor a otros. Y, Señor, nos has hecho parte de una familia para que dentro de la maravilla de esa familia, Señor, pueda resaltar la maravilla, Señor, de tu carácter. Dios y Padre amado, quisiera terminar esta oración recordando las palabras de Pablo a los Corintios. La fe, la esperanza y el amor, Señor, son tan indispensables, una triada maravillosa en la vida cristiana. Pero la fe un día, Señor, se va a acabar, porque un día llegaremos a la perfección en donde ya no necesitaremos, Señor, estar depositando nuestra fe en lo invisible, como dice tu palabra, porque estaremos cara a cara contigo, Señor, y todos nuestros anhelos, nuestros sueños, todas las maravillas, Señor, del encuentro contigo serán desarrolladas de manera perfecta, Señor, por la eternidad. La fe ya no será necesaria, Señor, porque todos los que estaremos ahí habremos llegado a la perfección de esa fe. La esperanza, Señor, también llegará a su fin. Es porque el día que estemos contigo, Señor, no habrá ninguna razón, ninguna, pero ninguna razón de esperar algo mejor, porque en ti, Señor, tendremos todo lo mejor. Pero, Señor, el amor, el que es más grande de estos tres, como dice tu palabra, seguirá, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Y Dios, ayúdanos a no tener que llegar hasta ese punto para poder valorar lo que significa esa eternidad. Ayúdanos, Señor, a no descansar en todas las posibilidades que tenemos de poder manifestar ese amor a aquellos que has puesto a nuestro lado, Señor, para recibirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.